Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esa tierra es de nosotros y no del que tenga más. Tengo entendido que barrios importantes como Santurce, Barrio Obrero, fueron también en sus inicios un poco la gente moverse espontáneamente a espacios vacíos. ¿Es así? Exacto, y me gusta mucho que utilices el concepto de que también se le ha llamado como ocupaciones espontáneas. Yo trato de hacer una distinción y me gustaría que eso se generalizara entre lo que son ocupaciones ilegales de terreno, que son ocupaciones que en Puerto Rico han existido desde el siglo XVI, es decir, aquel jíbaro que en el siglo XVII ponía 4 estacas y tenía un terreno, estaba haciendo ocupación ilegal de terreno, ¿no? Ahora, ese periodo es el periodo de principios de siglo, recién invadido Puerto Rico por los Estados Unidos, y la implantación... Es que me resulta interesante porque de pronto los invasores de terreno resultan ser violadores de la ley y nosotros sufrimos una invasión de terreno un poco grande sí, en el 1898. Y que tuvo sus pequeños detalles, ¿verdad? A medida que la Marina fue quitando otros terrenos aquí. Pero bueno, esa invasión que implantó lo que se llamó la economía de plantaciones, tuvo un impacto bien fuerte en el mundo hacendado del centro de la isla. Y entonces ahí empiezan a venir una serie de campesinos pobres a la ciudad. Así que esa fue una migración de campesinos a la ciudad. Y todas esas fueron ocupaciones ilegales de terreno que yo digo que fueron al estilo de los personajes de la carreta, ¿verdad? Que llega una familia hoy, que 3 semanas después llega otra, que 4 meses después llega otra, así que yo le llamo gradual e individual. Eso es una forma de origen de estos lugares como Trastalleres, como el Fanguito, como el mismo Cantera. ¿La Perla surge así también? La Perla ya era un proceso previo del siglo XIX, porque la Perla está habitado por pobres que estaban en el Viejo San Juan y que empiezan a ser desplazados. Así que la Perla ya es un asentamiento muy anterior, pero también es una ocupación ilegal de terreno. Ocupación ilegal de terreno ahí en Puerto Rico todavía sigue habiendo. Todavía hay esta gente que se hacen los locos y vienen y te empujan un poquito la guardarraya y ahí están ocupando terreno ilegalmente. Así que es un concepto bien amplio. De hecho, en 1971, el presidente del Colegio de Abogados señaló que en Puerto Rico no existía legislación para lo que ellos le llamaban las invasiones colectivas e inmediatas, porque solamente la legislación que existía era para la ocupación ilegal de terreno por individuos. Por eso es que en 1972 el PIB se opone a la legislación que desarrolla el gobierno de Ferré, que se le llamó la ley antiinvasiones, que fue la primera ley en contra de esta modalidad, que yo le llamo tomas de tierra, la modalidad de tomas de tierra que se inaugura en Puerto Rico en el 1968-69 y se convierte en movimiento social hasta el 76. Linda, cuando se habla de que don Luis Muñoz Marín empezó a bregar con la pobreza en nuestro país y mucha gente dice nos sacó de la pobreza, ¿qué sucedió en esos años, finales de la década del 40 hasta los 60, que la gente sintió que aquí el asunto de la pobreza había cambiado en cierta medida? Bueno, pasaron 2 cosas. De una parte hubo un proceso bastante rápido, ¿verdad? Bien acelerado de modernización, industrialización y urbanización. Y ese proceso empujó un grupo de la población muy grande desde las áreas rurales hacia las áreas urbanas, ¿no? Pero lamentablemente esa gente que salía del área rural
y va a parar a los arrabales en las áreas urbanas porque no tenían recursos, no tenían dónde vivir y el Estado tampoco había construido áreas para estos sectores. Se empiezan a crear ahí algunos arrabales, ¿no? Sí, se empiezan a crear los grandes arrabales, porque antes existían, pero existían de manera moderada. Así que ese periodo es un periodo de gran expansión de arrabales para ese sector de la población que sale en búsqueda de trabajo, de los trabajos nuevos que se estaban creando, ¿verdad?, en las zonas urbanas. Por otra parte, ciertamente hubo un proceso de expansión de las estratas medias o las llamadas clases medias, porque se crea, ¿verdad?, una expectativa de vida, además de que se crean unos puestos de trabajo, sobre todo en el área profesional, de unos nuevos sectores que son necesarios para la modernización e industrialización, son las llamadas clases medias. Y esas clases medias, pues gente que venía de la pobreza, que estudiaba y a través del estudio universitario, sobre todo el estudio aquí en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra y recinto de Mayagüez, lograron convertirse en profesionales, y el ser profesional en esa época te abría una puerta inmediata al ascenso social. Así que hubo un grupo de gente que pudo ascender socialmente. Pero ¿qué pasa? La pobreza en Puerto Rico, estábamos hablando de una magnitud de un 80-85% de la población. Así que todavía la puerta que se abre no es suficiente para el tropel que hay detrás, así que siempre se va quedando un 70, un 60% de la población bajo niveles de pobreza, pero mientras tanto se crea, ¿verdad?, esta imagen, esta expectativa de que Puerto Rico se ha convertido en un país moderno. A eso hay que sumar el segundo factor muy importante, que es que hay una campaña a través de los medios de comunicación, que en aquella época eran sobre todo el cine y la televisión que estaba comenzando, en que se muestra ese nuevo Puerto Rico. Y se le plantea a la gente que estamos dejando de ser pobres, que Puerto Rico ya no es la casa pobre de América, que Puerto Rico ahora es un ejemplo de superación. Nos convertimos en la vitrina. En la vitrina del Caribe, le decían, ¿verdad? Y el puente entre las dos Américas, etcétera. Entonces, ese proceso, pues, es lo que se le va quedando a la gente, ¿no? O sea, el hecho de que estamos en un proceso acelerado de cambio, el hecho de que ciertamente tú ves dentro de la familia gente que mejora su condición de vida, que pasa a vivir en urbanizaciones, que inclusive pasan a tener grandes recursos económicos. O sea, se crea una estrata de nuevos ricos provenientes de ese sector profesional, vinculados a los partidos políticos, sobre todo en esta época el Partido Popular, que ascienden precisamente en su vínculo con el partido en el poder y luego con el Partido Nuevo Progresista. Así que por ese lado, pues se va creando una imagen que está condicionada por toda una continua campaña de que Puerto Rico ha dejado de ser un país pobre. Y la gente se lo cree. Se lo cree, aunque miran para el lado y ven un pobre y dicen, entonces la razón de por qué está ese pobre ahí es porque... Es que se quedó. Ese se quedó, no ha hecho el esfuerzo suficiente, entonces esto viene acompañado de la campaña de que el pobre es vago, de que el pobre es aquel que no se esfuerza lo suficiente, aquel que no tiene inteligencia suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque hay numerosos componentes en esa campaña de justificación de la pobreza. Y eso es lo que llega hasta nuestros días, o sea, al punto de que hay gente que piensa que en Puerto Rico no hay pobreza y que, ¿sabes? Cuando tú le muestras los barrios, pues entonces quedan sorprendidos. Inclusive gente que llega al poder en nuestro país, que llega a estas estratas de la gobernación y que pertenecen, ¿verdad?, a esta élite que estudia en colegios privados, vive en Guaynabo o en alguna de las urbanizaciones de gente rica y solamente salen, ¿verdad?, en ese espacio en el que ellos se mueven y de aquí se van a estudiar a Estados Unidos y luego regresan a gobernarnos. Y pues cuando están gobernando se ven en la obligación de ir a alguna comunidad pobre y de momento se sorprenden, como quien dice, pero espérate, este es el país en el que yo vivo, porque ellos no conocen el país. Y ahí es que viene la filosofía de te voy a dar el privilegio de que vamos a montar algo aquí para ricos, y vas a poderlo ver, por lo menos, dale gracias a Dios que vas a poderlo ver. Xochitl's Life. 860,000 puertorriqueños viven en casas que no reúnen los requisitos mínimos de vivienda. 1 de cada 3. Esto tiene que cambiar y Ferré lo hará. El progreso de Puerto Rico tiene que ser para todos los puertorriqueños. No es posible ignorar
No es humano cerrar los ojos y no ver cómo viven nuestros hermanos en los arrabales. Allí hay miles de puertorriqueños. En su mayoría son niños, inocentes, libres de toda culpa, víctimas de los que se olvidan del dolor humano. Para mí, los humildes son primero. Hay que rescatarlos de la miseria y así lo haré. Ferré lo hará. Vota por el que sí cumplirá. Ferré significa nueva vida. En tu mano está. Vota por Ferré. Vota por La Palma. ¿Por qué coincide ese rescate de terrenos con la llegada al poder de un gobierno anexionista por primera vez en la historia? ¿Hay alguna relación? El anexionismo en ese momento no, pero sí hay una relación. Número uno, el modelo de modernización, el modelo de operación manos a la obra, cuyo brazo urbanizador era renovación urbana y vivienda, que desmembraron las comunidades populares de Santurce, de San Juan, y en otros pueblos, en muchísimos pueblos, y los metieron en caseríos, ¿se acuerdan? Entonces, ese modelo que parecía que iba a solucionar el problema de la vivienda se agotó en 1963, 64, 65, etcétera. Además de eso, hubo una crisis interna en el Partido Popular. Se dividió el Partido Popular y, para sorpresa del mismo Ferré, él ganó las elecciones. Sí. Pero no sé si se acuerdan que aquello era, así lo haré, y le voy a dar vivienda a todos los pobres, y esto es un gobierno de los pobres. Esto tiene que cambiar. Ferré lo irá y en sus manos está. Y esto tiene que cambiar. Pues todo eso pues llenó de esperanza a gente que ya no eran los campesinos que llegaron del campo, sino que ya eran los pobres urbanos, nietos, hijos y nietos de aquellos que llegaron del campo, ya gente urbana que de alguna manera, porque en Puerto Rico nunca se llegó a solucionar el problema del desempleo, ni el problema de la habitación, empezaron a estar de más en la ciudad. Y entonces empiezan a identificar, a la manera de los desarrolladores privados, terrenos fuera de la ciudad para ocuparlos. Y por un lado están la clase, los sectores medios respondieron a la industria privada de las urbanizaciones, y entonces estos sectores, entendiendo que era su momento, empiezan a ir a los terrenos que están fuera, suburbanos, es decir, que son dos procesos suburbanos. Uno, por los sectores medios, movidos por el desarrollismo privado, y otro por los sectores populares que empezaron a buscar espacios donde no había. Y sí tiene que ver. Claro. El inicio de ese movimiento tuvo unas repercusiones políticas muy importantes en aquel momento, porque coincide con un avivamiento del patriotismo debido a que llega un gobierno anexionista al poder, pero también coincide con los movimientos estudiantiles, la oposición a la guerra de Vietnam, y todo parece coincidir en crear un ambiente propicio para una especie de revolución social que se estaba dando. Exacto. Y esas coincidencias, me encanta que traigas ese ejemplo, porque esas coincidencias se repiten en el fenómeno que no fue movimiento social, pero que fue un ejemplo excelente de toma de tierra, que se llamó Villa Sin Miedo, y se está perfilando en este momento lo que yo lo llamo Villa del Sol segunda época. Sí, coinciden. Y de ahí es que viene el hecho de que se acuña solamente en Puerto Rico el concepto de rescate de terreno. A desarmar y a rescatar. A desarmar y a rescatar. A desarmar y a rescatar.